Muy buenos días. Hoy de nuevo en Radio Abarán ponemos en antena este espacio que se llama Cuídate con Elena, en el que contamos con Elena Cantero, que es coach nutricional y personal, experta en inteligencia emocional. Hemos venido hablando en los últimos programas de la seguridad, de la superación, en el primero, y en este, que completa una trilogía, digamos, vamos a hablar de la serenidad, que ya nos avanzó Elena, que tiene detrás las emociones del enfado y del asco. Vamos a ahondar un poco en estas emociones y en esa serenidad que, a fin de cuentas, todos ansiamos tener. Saludamos ya a Elena, que la tenemos al otro lado de la pantalla en esta conversación por Zoom. Muy buenos días, Elena. Buenos días, Jesús. Encantados de poder activar hoy de nuevo este espacio, ponerlo en antena y compartirlo con los oyentes. Hoy hablamos de la serenidad. ¿Por qué es tan importante la serenidad en nuestra vida, Elena? Bueno, pues la serenidad para mí es algo fundamental que nos va a hacer vivir desde el equilibrio y desde la armonía. Entonces, cuando esa serenidad no la tenemos presente, no la disfrutamos en nuestro día a día, como comentabas, es importante ver las emociones del enfado y el asco y ver todo aquello que nos está separando de esa serenidad, porque realmente yo considero que ese sería nuestro estado natural, nuestro estado de paz, totalmente conectados con nuestro interior. Entonces, cuando no lo estamos disfrutando, hay una desconexión de ese estado nuestro natural y estamos viviendo de otra manera que nos aleja de lo que realmente somos. Y en ese estado de serenidad que tú mencionas, están detrás las emociones del enfado y el asco. ¿Qué relación hay? Porque yo ahora mismo no la veo. Genial, es súper interesante y claro, cuando no disfrutamos de esa serenidad, hay que ir a ver cómo estamos gestionando, si hablamos de emociones, el enfado y el asco. Fíjate, lo que es el enfado, voy a repasar así un poquito qué significa. El enfado y el asco son emociones básicas. Hemos ido viendo más en profundidad las 6 emociones básicas en los últimos programas. Y el enfado y el asco, como todas las emociones básicas, son neutras. No son positivas, ni negativas, ni buenas, ni malas. Son emociones neutras que nos traen una información. ¿Qué va a pasar con el enfado? El enfado lo que significa es que hay una pérdida de poder. Hay un traspaso de límites. Cuando estamos experimentando ese enfado, si todos prestamos atención a cómo estamos en ese momento, la serenidad no va a estar presente. Nos hemos enfadado y viene a raíz de que no aceptemos límites que se nos ponen o que nosotros no hayamos puesto límites a los demás, que los demás no acepten esos límites. En definitiva, nos está indicando que hay una pérdida de poder. Y en ese momento, pues para poder gestionarlo, tenemos que parar, ver lo que está pasando y ser conscientes de cómo solucionar todas esas situaciones, pues con asertividad, poniendo esos límites, respetando, y esto es muy importante, los límites que nos ponen los demás, porque a veces no los respetamos. Y lo que pasa es que cuando nos conocemos o cuando tenemos relaciones, ya sea de trabajo, de familia, de amigos, de pareja, pues muchas veces esos límites no se conocen, no se establecen claramente. Lo que pasa es que muchas veces empezamos a relacionarnos con los demás y no sabemos hasta dónde podemos llegar y los demás no saben hasta dónde pueden llegar con nosotros. Entonces es importante que se establezcan estos límites y sobre todo que se respeten los que ponemos nosotros y luego que respetemos los que los demás nos ponen a nosotros. Si tenemos el enfado muy presente, vamos a estar siempre alterados, vamos a estar muy alterados. Entonces,
va a ser fundamental que paremos y que revisemos todos estos límites. Y luego, en el caso del asco, lo que pasa ahí es que algo atenta contra nuestros valores. La emoción del asco, a veces a las personas les cuesta identificarla porque no saben muy bien cuándo se está experimentando el asco, y siempre se experimenta cuando algo nos produce intolerancia. Lo que hay detrás es algo que atenta contra nuestros valores, y entonces en ese momento lo rechazamos. Y aquí, para gestionarlo, es importante que separemos los comportamientos de las personas, porque hay comportamientos determinados en una persona que nos pueden provocar esta emoción del asco, nos provocan esta intolerancia, este rechazo. Así que vamos a ver cuáles son los comportamientos que tiene esa persona, para no juntarlo y decir, por ejemplo, esta persona me provoca rechazo, a lo mejor es solo un comportamiento. Entonces, verlo muy bien. A lo mejor son muchos. Entonces, siempre, si son muchos, también saber nosotros que somos los que decidimos qué queremos en nuestra vida y a quién queremos en nuestra vida, pero partiendo siempre de esa emoción del asco. Es decir, yo veo los comportamientos, por ejemplo, de una persona X que me provocan rechazo, yo los puedo aceptar a esa persona, si tenemos algo la puedo perdonar, pero otra cosa muy diferente es que yo la quiera en mi vida. Y eso lo tenemos que tener claro, porque una cosa es aceptar, yo puedo aceptar que esta persona se comporte de esta manera y que lo vea bien, pero otra cosa es que yo permita eso en las interacciones conmigo. Así que todo esto, cuando damos conciencia y lo trabajamos, nos va a aportar serenidad, porque a veces creemos que todo está permitido y todo es válido, ¿no? Y no es así. Bueno, ahora sí, vamos viendo ya un poquito la relación y ahora lo vamos entendiendo mejor. Vamos a ahondar un poco más en la primera emoción, en ese enfado. ¿Nos enfadamos siempre justamente o a veces vamos acumulando, hay enfados que nos callamos y luego saltamos por las cosas más mínimas? ¿Suele pasar esto, Elena? Sí. Por eso es súper clave que sepamos identificar nuestras emociones. En este caso, el enfado. ¿Qué va a pasar? El enfado nos está indicando el traspaso de límites, la pérdida de poder. Si yo sigo adelante sin prestar atención a ese enfado, por ejemplo, una persona ha traspasado unos límites y yo me enfado. Si yo continúo hacia adelante sin tener ahí, por ejemplo, una conversación y hablar con esa persona de manera asertiva, decir, mira, pues esto no me ha gustado, te pediría por favor pues que no lo vuelvas a hacer, o hasta aquí puedes llegar conmigo. O sea, hablar, porque a veces no hablamos y lo que decimos es, bueno, no pasa nada. Seguro que esta frase todos la hemos dicho muchas veces, no pasa nada, y seguimos. Entonces, ¿qué pasa? Que luego al tiempo vuelve a pasar lo mismo, y si no hemos dicho nada, vamos acumulando, y al final llega un día que llega esa gota que colma el vaso, y tenemos una explosión. Esa explosión, que a lo mejor a la gente le puede sorprender, no viene de la nada. Esa explosión viene de ir acumulando dentro esa emoción sin gestionar. No la hemos gestionado, la hemos querido tapar. Hemos dicho, bueno, pues esto lo vamos dejando ahí, no pasa nada, y al final llega un momento que eso tiene que salir. O sea, eso tiene que salir de nosotros. Y luego hay algo también interesante, y es que puede que tengamos personas cerca que no respetan nuestros límites, pero sí que se lo hemos dicho. Y esto es algo que realmente pues nos altera, y tenemos que tener una paciencia infinita, o sea, infinita, sobrehumana, te diría yo, para poder llevarlo en equilibrio, porque puede que hayamos puesto unos límites, pero esa persona no los acepta.
y lo sigue invadiendo continuamente, continuamente. Claro, tenemos que saber que aquí siempre la parte que cada uno podemos gestionar es la nuestra. La otra persona ya decide si gestiona sus emociones, a lo mejor ni siquiera lo ve, cree que actúa bien y continúa y se refuerza continuamente. Entonces tenemos que aprender también a lidiar con estas personas que invaden continuamente y creen que lo hacen adecuadamente, porque ellas creen realmente que lo hacen de una manera adecuada y, bueno, nos invaden continuamente. Entonces tenemos que aprender muy bien que estas situaciones se pueden dar y seguro que los que las experimentamos, pues las estamos identificando ahora perfectamente, perfectamente. Y Elena, ¿tú ahí qué recomiendas? Cada vez que notemos algo que nos enfada, hablarlo o manifestar nuestra disconformidad o no choca eso también un poco con no saltar en cada momento que nos provoca un enfado. Sí, choca. Es que choca, ¿sabes, Jesús? ¿Y sabes qué pasa? Que estamos también acostumbrados por todo el entorno cultural, ¿no? Por esta sociedad, por cómo se nos ha educado. Creemos que no podemos hablar. Creemos que no nos podemos expresar. Creemos que nos tenemos que tragar, digamos, todo lo que pasa alrededor y que todo está bien. Y no, no todo está bien. No tenemos por qué permitir todo eso en nuestra vida. Entonces se toma así, ¿no? Como saltar. Es que, bueno, es que o todo te sienta mal, o, a ver, hay que diferenciar muy bien y cuando vayamos a hablar, pues simplemente a aprender a hacerlo de manera asertiva, aprender a decirlo y nos vamos a dar cuenta que cuando hablamos con personas que, bueno, pues también se preocupan por su interior, que se gestionan, esto es maravilloso porque te puedes expresar y las personas aceptan lo que está pasando y lo ven desde otro prisma, con otros ojos y no pasa nada de desencuentro porque todas las partes se pueden expresar. Existe esa apertura que nos hace ver que efectivamente podemos hacer cosas que a los demás les sientan mal y los demás tienen todo el derecho del mundo de expresarse y decir, mira, pues esto me ha sentado mal. Siempre todo lo que hacemos no va a sentar bien, tenemos que asumirlo. Hay cosas que van a sentar bien, hay cosas que van a sentar mal, no todos somos iguales, todos vemos cosas diferentes, vemos la vida de manera diferente. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que cuando aprendemos a expresarnos, porque a veces nos da mucho miedo expresarnos, porque estamos acostumbrados a que los demás se enfaden con nosotros por expresarnos y decir lo que sentimos. Y ahí lo que pasa es que vamos tapando lo que sentimos porque parece que está mal. No, no, no nos tenemos que disculpar de lo que sentimos. Lo que sentimos está perfecto. Así que está bien también que esto se normalice y que aprendamos a hablar y a expresar, porque al final nos hace relacionarnos con mucha naturalidad y desde ese equilibrio, decir, bueno, pues no pasa nada, nos podemos expresar todos, nos escuchamos sin atacar y simplemente estamos exponiendo lo que estamos sintiendo. Y Elena, para hablar un poco también del asco, ¿cómo gestionar esa emoción de desagrado que nos producen ciertas situaciones o ciertas personas, como tú has mencionado? Sí, pues aquí va a ser fundamental que aprendamos a desvincular lo que es el comportamiento de la persona, que aprendamos a disociarlo, que no tomemos ese comportamiento X que a lo mejor vemos en un momento en una persona, sino que sepamos diferenciar lo que son las personas de lo que son los comportamientos, porque cada persona pues tenemos muchos comportamientos. Entonces a lo mejor es solo uno de ellos lo que rechazamos de alguien y se trataría de disociarlo
para no decir, bueno, rechazo a esta persona, sino que rechazo este comportamiento. Este comportamiento de esta persona X que ha tenido en un determinado momento, lo rechazo. Me produce intolerancia. Y eso viene porque no coincide con nuestros valores. Cuando se muestra la emoción del asco, es porque algo atenta contra nuestros valores. Así que eso, pues, tenerlo en cuenta. Que como comentaba también, pues es diferente de que ya sean muchos comportamientos y que siempre nosotros vamos a elegir qué queremos en nuestra vida. Que diferenciemos también eso de aceptar y permitir, que son cosas diferentes. Pero siempre partiendo de esa base de que elija lo que elija, si yo elijo mantener a esa persona en mi vida o no, independientemente de ello, he gestionado dentro de mí esa emoción del asco. Y sé que es ese comportamiento que a ella, bueno, le parece bien, va a continuar así y yo libremente gestiono en mí el asco y ya decido qué quiero hacer en mi vida con esa persona. Muy bien, hoy estamos hablando de cómo vivir con mayor serenidad. Elena, yo creo que también hay un punto importante y es el aceptar que no tenemos el control sobre todo lo que pasa, ¿no? Es un punto, vamos, fundamental, Jesús. O sea, yo diría que de lo más importante, porque ahí entra nuestra mente, ¿no? Nuestra mente, ella cree que lo controla todo. Ella cree que lo controla, porque luego la realidad es muy diferente. ¿Cuántas cosas pasan en nuestro día a día? Y cuando llegamos a un punto ya de conexión interior, nos damos cuenta que no podemos controlar. O sea, no podemos controlar la vida. Continuamente estamos viviendo cambios, experimentando situaciones que no teníamos previstas. Entonces es fundamental ese entregarnos a la vida, ¿no? Porque a veces nos cambian los planes y siempre es para algo mejor. A veces tenemos situaciones que no comprendemos, no sabemos por qué pasa esto. Se pueden ver desde una forma negativa, desde ese lado de la mente, pero no nos damos cuenta que no podemos controlarlo todo, no podemos controlarlo. Pero la mente crea esa ilusión, que es una falsa ilusión, de que cree que controla. Ella cree que lo controla, necesita tenerlo todo controlado. Aquí hablaríamos claramente de nuestro ego. Nuestro ego funciona así, bajo el control, lo quiere tener todo controlado y cuando algo no pasa como tenía pensado, bueno, pues va a ser un total desequilibrio. No comprende que hay un propósito detrás de ese cambio, no comprende que hay un aprendizaje a vivir, a experimentar, sino que pues se cree que todo está controlado. Entonces, esto nos va a sacar totalmente de la serenidad, del equilibrio, totalmente, y va a hacer que el enfado se produzca absolutamente con todo, porque es totalmente como un traspaso de límites, ¿no? Si yo tenía pensado esto, ¿por qué pasa esto? Es como vivir en también ese sentimiento de víctima. Pero, por otro lado, esta idea de vivir siempre feliz, esperando que pasen cosas buenas, ¿crees que es positivo tomarse la vida así? Mira, tenemos que ver ahí también esa diferencia entre a lo mejor vivir de esa forma, ¿no? De, todo está bien, todo es feliz, y centrarnos más en qué hay detrás de todo lo que vivimos. Porque, claro que vamos a experimentar las emociones y esto es algo que no se nos puede olvidar. Aunque vivamos felices, tranquilos, serenos, vamos a experimentar todas las emociones. Lo que pasa es que cuando ya incorporamos esa gestión en nuestro día a día, vamos a gestionarlas de una forma muy rápida y muy fluida. Entonces vamos a aceptar, por ejemplo, voy a aceptar que ahora mismo me estoy enfadando, pero voy a gestionar esa emoción. Voy a aceptar que estoy triste, voy a aceptar que estoy experimentando el asco, pero lo voy a gestionar. Entonces eso hace que se viva en un estado de equilibrio y de armonía en el que tú sabes que todo eso es normal, que no es malo, que es normal, porque somos seres humanos aquí,
viviendo y como seres humanos vamos a experimentar todas las emociones. El tema está en elegir gestionarlo todo de manera constructiva y avanzar en nuestra vida. Avanzar de esa manera, viendo el lado positivo, viendo el aprendizaje, viendo que claro que pasamos situaciones que pueden ser muy catastróficas, pero siempre viendo qué aprendizaje tenemos detrás. Si vemos nuestra vida, seguro que vemos un montón de situaciones que no nos han gustado, pero que han hecho que hoy estemos aquí y que hayamos aprendido un montón. Así que ver que cuando se va alcanzando ese estado, lo que estamos alcanzando es mucho equilibrio y mucha conexión con nuestro interior. Que desde fuera hay personas que pueden ver, bueno, esta persona es que, bueno, nos altera o incluso es egoísta, ¿no? Porque no sufre, porque no sufrimos, evidentemente, porque hemos elegido no sufrir, porque vemos la vida de otra manera, con otra conciencia. Cuando la vives así, te alejas del ego porque lo gestionas, no dejas que él lleve tu vida, sino que simplemente lees toda esa información, pero la usas a tu favor y eliges vivir de una manera constructiva, avanzando. Y a lo mejor no vivir en el futuro, sino en el presente. Sí, porque también cuando nos separamos del presente, la serenidad se va, porque estamos viviendo algo que no está existiendo en este momento, nos perdemos lo que realmente existe, este presente, y nos vamos hacia adelante con esa ansiedad o nos vamos hacia atrás a vivir en el pasado. Todo ello también nos aleja mucho de esa serenidad y de ese disfrutar el momento presente. Elena, estaba pensando que seguramente te llegan muchas personas con problemas de ansiedad, de que no pueden dormir bien, que están todo el día nerviosos, y ahora, escuchándote hablar de esto, me estaba viendo que muchas veces puede estar relacionado, ¿no?, con una falta de serenidad. Sí, totalmente, totalmente. Ver cómo estamos en el día a día. Si estamos alterados, tenemos que ir a ver qué pasa con esta serenidad. Enfado, asco, gestión de pensamiento, irnos del momento presente. Y todo eso, ¿qué pasa? Que va minando día tras día, tras día, tras día. Va a hacer que vivamos de una manera muy estresante, que experimentemos esa ansiedad, porque realmente nos hemos desconectado tanto de nosotros que no sabemos ni quiénes somos, por querer controlarlo todo, por alterarnos cuando se cambian los planes, los imprevistos. ¿Cuántas personas cuando se cambia, nada, una coma de lo que va a pasar, se vuelven locas? ¿Verdad? Entonces, el tema está en fluir con esos cambios, que también lo hemos visto en alguna ocasión. Y todo ello va afectando a nuestra salud, va afectando a cómo nos encontramos, a nuestro descanso, no podemos dormir bien. Claro, es que no apagamos, digamos, la cabeza, no somos conscientes de esa importancia de gestionar pensamientos, de tener desahogos emocionales sanos, de aprender a gestionarnos. Entonces, sí, hay personas que viven en este estado todo el tiempo. Y claro, es importante parar, si quieren ellas, evidentemente, y lo consideran oportuno, porque hay personas que, ya digo, creen que está bien. Entonces, cuando lo vemos desde fuera, pues también está en nosotros ese reto de aprender a respetar que ellos creen que está bien. Y bueno, pues se afecta su salud, pasan todas estas cosas, pero no ven otra cosa. Bueno, vemos que es un tema del que se puede aprender mucho. Elena, hoy vamos a terminar ya el programa, pero nos gustaría que para finalizar nos recordases cómo pueden contactar contigo todos aquellos que nos estén viendo, nos escuchen por la radio. Genial, pues me pueden encontrar en mi página web www.elenacanterocoach.com, en Instagram y Facebook como Elena Cantero Coach y a través de mi teléfono 606-991-965.
Y los que no lo hayan hecho todavía, les recomendamos que lean el libro de Elena, Decidí serme fiel, que seguro que ahí van a aprender también muchas cosas muy interesantes. Nosotros un día más agradecerte que hayas estado con nosotros y emplazarte a nuestra próxima cita, que será en 15 días aquí en Cuídate con Elena. Muchísimas gracias. Así será. Nos Gracias. vemos en 15 días. Hasta pronto, gracias.